En nuestra entrevista de esta noche hablamos de un tema relacionado con el deporte, pero desgraciadamente con otras cuestiones que nos han llevado a hablar en estos días de casos relacionados o que relacionan el deporte con la violencia en los terrenos de juego y sobre todo teniendo como contexto o como ejemplo algunas cuestiones que han sucedido en el ámbito nacional y en los partidos de fútbol, sobre todo de grandes equipos, pero que desgraciadamente también se ha trasladado o se traslada a los terrenos de juego del deporte base, de los chicos y chicas más jóvenes y de los niños y niñas en nuestros campos. ¿Qué papel juegan en ese sentido los educadores, los padres, las madres, los entrenadores? ¿Cuál es el papel de todos ellos? Un estudio y un artículo que ha elaborado nuestro invitado es el que pone un poco sobre la mesa pues, esos roles y cómo nos comportamos hoy día tratando estas cuestiones que deberían de estar ya más que superadas, pero vemos como la realidad nos dice todo lo contrario. Hablamos esta noche con Francisco Trillo, él es ubetense y es psicólogo y, como decía, pues ha planteado y ha plasmado pues esta situación en un estudio muy interesante. Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Bueno, cuéntanos porque se viene a denominar de alguna manera mi hijo el mejor fichaje del equipo, por así decirlo, ¿no? Viene a plasmar un poco la presión, a veces queriendo, a veces sin querer, que se les somete un poco a los hijos cuando estamos hablando sencillamente de deporte, ¿no? Exacto. Hablamos de deporte, pero sobre todo, algo que se nos olvida siempre, hablamos de un juego. Tenemos que tener en cuenta que en deporte base, en fútbol base, como estamos hablando hoy, tenemos que tener en cuenta que es un juego. Entonces, el artículo que escribo en el Deporte de Jaén habla de la estrella del equipo es mi hijo, porque muchas veces los padres o los familiares o los amigos creemos que nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro hermano pequeño es el mejor del equipo. Que no está mal. Que puede llegar a serlo. Puede llegar a serlo, exactamente. Y está bien valorar el esfuerzo y valorar la dedicación del niño, pero no como estrella, ¿no? Digamos. ¿En qué momento entra a formar parte esa distorsión que los mayores tenemos a la hora de trasladarle esa competitividad a los más pequeños? Porque claro, está bien lo que decíamos, que se les enseña a desarrollarse, a superarse, pero no a costa de dañar a los demás, por así decirlo, ¿no? ¿En qué momento se nos va un poco de las manos esto? Pues a veces suele ocurrir por parte de los padres que tienen una expectativa por encima de la realidad, sobre expectación, sobre su hijo, y en otras veces es la confusión que ocurre entre la motivación, motivar al niño para que juegue mejor, para que compita mejor, digamos, confundir motivación con presión, que hay una línea muy delgada entre motivar y presionar. A veces la motivación evidentemente es estupenda, pero su motivación de un niño cuando juega al fútbol o juega cualquier otro deporte es divertirse. Esa es la motivación básica de cualquier niño y de cualquier persona que practique un deporte de manera amateur. Entonces esa muchas veces suele ir en esas variables, expectativas por encima de lo normal o de la realidad y presión frente a motivación, confundir presión con motivación. ¿Hasta dónde llega el papel de cada uno? Porque lo plasmas además en un triángulo muy gráfico, el papel de los niños, o de los jugadores en este caso, el entrenador, los papás, las mamás, cada uno tiene su rol. ¿Hasta dónde llega el papel de cada uno? Pues eso es lo que tenemos que tener claro, esa es una gran pregunta. Es el problema, ¿no? Claro, ese es un ejercicio de reflexión personal, cada uno con su rol. Yo soy padre, yo soy madre, ¿hasta dónde puedo animar, motivar, decirle a mi niño, a mi hijo cómo hacer las cosas? Y el entrenador igual, porque no olvidemos que hay muchas gradas llenas de padres entrenadores y son los padres los que muchas veces desvaloran o desvirtúan el trabajo del entrenador, cuando el entrenador en ese contexto, el deportivo, en un campo, es la máxima autoridad y el niño tiene que, digamos, responder ante su entrenador, que es su autoridad en ese momento. Luego ya fuera de la escuela deportiva, fuera del contexto deportivo, hablamos de otra cosa. Pero yo diría que principalmente el rol que cada uno toma tiene que asumirlo uno y tiene que hacerse esa pregunta: ¿hasta dónde estoy yo? ¿Hasta dónde? Este es mi rol, este es mi papel, ¿qué es lo que tengo que hacer para mejorar, para que el niño, para que mi hijo o para que mi futbolista crezca? Deportivamente hablando. Sobre todo teniendo en cuenta que, hablando de niños, de gente joven, toman como referencia
las actitudes, las acciones, la forma de comportarse de los adultos. Entonces, quizá muchas veces, no sé si esto pues se ha valorado de alguna manera, pero de alguna manera ese ejemplo es el que quizá distorsiona un poco el mensaje que queramos trasladarle a los más pequeños, ¿no? Efectivamente, el ser humano actúa conforme a lo que ve, claro, tanto por un individuo como un grupo. Entonces, en psicología, en modificación de conducta, se llama modelado. Es decir, aprendemos a través de lo que vemos de otras personas y nosotros actuamos igual. Con niños es una técnica fundamental y muy potente. Un niño, si ve a su padre en la grada gritar, lo verá como normal. Un niño, si ve a su entrenador gritar, lo verá como normal. Un niño, si ve a Cristiano Ronaldo pegar patadas, lo verá normal. Claro. Y actuará como ellos, porque son, digamos, sus referentes, sus adultos referentes. El entrenador, el padre, la madre, los futbolistas a los que le encanta, admira, etcétera. Entonces, a través de dar ejemplo con nuestras conductas, nuestros pequeños harán lo mismo. Es curioso porque nuestro invitado, Francisco, escribió o habló de este asunto antes de que se produjeran pues, estos casos que de los que hemos venido hablando en las últimas semanas, en Úbeda, en Bailén, en fin. Yo no sé esto si es destino o es que evidentemente pasa mucho más de lo que nos pensamos, ¿no? Sí, pasa. Son casos aislados, tampoco vamos a decir que sea lo general, pero cualquiera que asista a cualquier competición, cualquier categoría en una grada de fútbol específicamente, que es lo que estamos hablando, puede encontrar insultos a árbitros, insultos a jugadores rivales que son niños, no lo olvidemos, claro. Desvalorar al entrenador, ocurre, son cosas que ocurren, no son extraordinarias, digamos. Suelen pasar en casi todos los campos. Entonces, bueno, el artículo sale por eso, más o menos, ¿no? Una serie de observaciones que ocurren y está ahí en la base. O está en la base y hay muchas veces que educamos a nuestros hijos en la escuela, en su colegio, de una manera muy buena y con mucho cuidado, mucho mimo, y luego se nos olvida en los terrenos de juego esos valores que sí tenemos en la escuela, ¿no? O en el instituto. Entonces, esa diferencia tan grande, ¿no? Esos dos polos, esa bipolaridad. Iba a preguntarte si hemos normalizado de alguna manera pues esos casos de violencia o de alejar el deporte de lo que realmente es, porque en muchos casos parece como que estamos ya acostumbrados o no nos sorprende, ¿no? estas situaciones. Sí, es cuestión de... Esto evidentemente es un tema cultural, un tema de la sociedad, y muchas veces el fútbol tiene la excusa de que es un deporte muy pasional, como decía un entrenador de fútbol hace unos días. El fútbol es pasión, sí, evidentemente. Como decía un autor muy importante a nivel de inteligencia emocional, dice: no somos responsables de nuestras emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas. Claro. Es decir, el fútbol provoca emociones muy excitantes, eufóricas y muy buenas, muy positivas, digamos, pero lo que luego hacemos con ellas sí somos responsables. Es decir, no porque mi equipo pierda y a mí me dé mucha rabia que eso ocurra, tengo que romper la valla del campo de fútbol, tengo que gritar al árbitro porque es un mal nacido, por ejemplo. Entonces, es una cosa que está ahí latente, y en la base siempre hay mucha más muestra, ¿no? Claro. Francisco, para mucha gente que nos esté escuchando y viendo en estos momentos, sobre todo papás y mamás, a mí me gustaría que desde el punto de vista profesional, obviamente, lanzáramos o pusiéramos un poco sobre la mesa pues alguna pauta o un poco qué hacer, porque habrá gente que esté escuchándonos, como digo, y piense, bueno, yo quiero intentar evitar pues ese mal ejemplo del que hablábamos antes a mis hijos, me gustaría trasladar esa buena conducta del cole también al terreno de juego. ¿Qué pueden hacer? ¿Cuáles serían algunos pasos sencillos para intentar corregir estas cosas? Bueno, la pedagogía a través del deporte. El deporte educa también, y educa en varios sentidos. El deporte tiene unos valores que desde el fair play, desde las instituciones más grandes siempre se nos dice. El deporte tiene valores como el esfuerzo, el sacrificio, la honestidad, la responsabilidad, la autonomía, la motivación, ¿no? El superar límites. Pues todos esos valores son muy importantes y eso educa para la vida, no solo como deportista, claro, sino como persona. Luego tenemos el tema del desarrollo de habilidades como persona.
A través del deporte, de deportes de equipo, entrenamos y con niños entrenamos habilidades de comunicación. Podemos gestionar las emociones de los niños. Podemos también trabajar en equipo, ese tipo de habilidades. Y luego también el tema de la promoción de la salud que tiene el deporte. Si nosotros practicamos ejercicio físico, pues tendremos una alimentación acorde a nuestro ejercicio físico, desarrollaremos unos hábitos de sueño y alimenticios acordes con ese ejercicio, evitaremos la obesidad, etcétera, etcétera. Es decir, el deporte ayuda a muchas cosas en la vida. Entonces nos puede, como digo en el artículo, favorece el desarrollo o la educación integral de la persona, en este caso del niño. En todos sus sentidos. Claro, es una parte más que digamos que se añade a lo que hacemos en casa, con nuestros hijos, con lo que hacemos en la escuela, luego en el instituto, etcétera, etcétera. Y no solamente se queda en competir con el pueblo vecino, ¿no? Nada. Vuelvo a repetir, la competición es una cosa aparte. Tenemos que tener en cuenta que estamos jugando. Jugando se aprende a vivir, jugando aprendemos mucho, jugando nos divertimos. Eso es lo más importante. A relacionarnos de una forma sana en cualquier caso y sobre todo a evitar cualquier tipo de conducta violenta y que se salga de lo que el término deporte significa, que es un poco el objetivo, ¿no? Exactamente. Bueno, pues nos queda mucho que aprender, ¿no? Como sociedad. Poco a poco aprendemos de todo y de todos los ámbitos de la vida y de la sociedad y entre todos podemos mejorar esto, ¿no? No solo depende de entrenadores o de padres o de instituciones, sino toda la sociedad. Vosotros hoy, por ejemplo, estáis aportando como medio de comunicación, hay muchos psicólogos, muchos maestros, muchos psicopedagogos, entrenadores que se están formando bien, fisioterapeutas, médicos, directivos de escuelas deportivas que también están apostando, áreas psicoeducativas en diferentes clubes de fútbol, o sea que entre todos se puede hacer. Bueno, pues el mensaje es hagámoslo, ¿no? Exactamente, voluntad, necesitamos voluntad solo. Muy bien, Francisco Trillo, ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Por poner un poco sobre la mesa este tema que nos resultaba muy interesante y necesario. Gracias. Muchas gracias.